Bienvenidos todos, ¿cómo están? Esto es A través de la Biblia, su programa semanal en el Evangelio Bíblico. Les mando un saludo a todos, espero que se encuentren de lo mejor y quiero pedirles una disculpa. Dije que iba a subir un video a media semana, pero tuve mucho trabajo, muchas buenas experiencias y también un poquito de estrés, como todos ustedes seguramente lo sabrán, porque ustedes también son personas trabajadoras y pues no pude subirlo. Entonces le pido una disculpa, lo pienso subir la siguiente semana, lo que tenía preparado para esta semana que pasó, pero pues estamos aquí, como siempre, cada domingo. Para algunos de ustedes esto es algo nuevo, para otros no. Y estamos nosotros en este momento, como siempre, y hago un resumen para aquellos que nunca nos han escuchado, pues nosotros estamos buscando conocer juntos en este grupo de estudios, si podemos utilizar esa expresión, y nosotros estamos buscando conocer a Dios juntos y queremos hacerlo a través de la Biblia. Existen muchas maneras de conocer a Dios, pero tenemos que reconocer que es a través del mensaje específico de Dios que nos entrega en lo que hoy se conoce como la Biblia, que podemos tener un conocimiento más profundo de Dios, y ese conocimiento es el que anhelamos que todas las demás personas puedan tener. Pues hemos estado yendo hacia este conocimiento de Dios a través de un libro en particular en el Nuevo Testamento, la epístola de Pablo a los Gálatas. Y esta sería nuestra quinta parte en este estudio que estamos desarrollando a través justamente de Gálatas. Hemos hablado de algunas cosas bastante significativas. Por ejemplo, estuvimos hablando en nuestra primera parte acerca de el carácter de Dios. Estuvimos hablando acerca de la existencia de Dios. Eso fue en la segunda parte. Y después estuvimos, no, en la primera. Y luego en la segunda estuvimos hablando acerca del mensaje de Dios. Estuvimos hablando después acerca de la autoridad de Dios, la voz que debemos de seguir. Y estuvimos hablando de los límites de la tolerancia, en donde vimos en Gálatas capítulo 1, versículo 6, algunos límites de la tolerancia, entre ellos el límite, por ejemplo, el de la verdad y el límite de la vida. Y hoy en día vamos a ir a el capítulo 2 y vamos a ver la sección del versículo 11 en adelante. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿De qué manera realmente podemos hacer que se transforme esto en algo que nos ayude en nuestro día a día? Siquiera tiene relevancia pensar en algo como en Dios. Creo que la cultura en general hoy en día está gritando muy fuertemente que no, tal vez no Dios, pero sí el concepto de Dios que vemos en la Biblia es algo que no debería de ser tomado en cuenta. Pero creo que estamos cayendo en un error, vamos a decirlo así, como cultura, o la cultura está cayendo en un error porque está tomando algunas ideas que supuestamente son bíblicas, que vienen en la Biblia acerca de Dios, y desechando al Dios de la Biblia por supuestas realidades bíblicas que a la luz del estudio, a veces un simple pasado eh, rápido acerca de esos conceptos, nos damos cuenta de que no es así. Y precisamente por eso el tema de hoy, o el título de hoy que tenemos, es Escapando del fracaso. Vivimos todos en una realidad innegable en la cual nos confrontamos ante el fracaso. Es algo cotidiano para nosotros. El fracaso es algo que vemos día tras día. Por ejemplo, hoy en día una de las ideas que está bastante arraigada en el pensamiento, al menos de los filósofos modernos y de los filósofos de los últimos siglos, es el hecho de que no existe tal cosa como la naturaleza humana. Y
consideran que la idea de la naturaleza humana proviene de una concepción del mundo a través de la Biblia. Y hay una situación bastante complicada ahí de explicar, pero quiero decir rápidamente que esta idea de que no existe la naturaleza humana es básicamente incorrecta. Y voy a tratar de expresar primero la idea. La idea va más o menos así. Y lo que dice es que no existe la naturaleza humana porque la naturaleza de la persona o lo que lleva a hacer la persona lo que hace está más bien vinculada a su contexto geográfico y a su contexto histórico. Y hay algo de verdad en eso, pero también como lo vemos, otros filósofos han debatido esto desde varias perspectivas. Por ejemplo, una es la siguiente. Si la naturaleza humana, y aquí voy a hablar acerca de la idea que la Biblia nos presenta acerca de la naturaleza humana, no existe, deberíamos encontrar personas en la humanidad, matemáticamente tendría que ser probable que hubiera personas que no cometieran errores. Y si nos percatamos de que existen personas que cometen errores y estudiamos ese grupo de personas y nos damos cuenta de que todos cometen errores y luego hacemos el grupo más grande y si vamos a los 7,000, 8,000 millones de personas que existen hoy en día y nos damos cuenta de que todos cometen errores, todos cometen fracasos, entonces podemos decir que hay algo muy natural acerca de equivocarse en la humanidad. Por ende, podemos pensar que es parte de la naturaleza humana. Y pues bueno, está el dicho muy famoso que dice que errar es humano. Yo creo que no hay nadie aquí que piense, excepto el profesor Girafales, que no se ha equivocado. Y técnicamente él se equivocó cuando él pensó que se había equivocado y no se había equivocado. Entonces, realmente sí se equivocó. Entonces, la cuestión es que nos podemos percatar de que existe una naturaleza humana. La Biblia nos muestra a Dios y su naturaleza, como lo vimos en anteriores pláticas en nuestro estudio de Gálatas, que Dios es perfecto. La naturaleza de la misma definición de Dios implica eso en la cosmovisión judio-cristiana islámica. Bueno, voy a decirlo diferente. La visión judía, la visión cristiana y la visión islámica, que es la manera adecuada. Y entonces encontramos que eh, en la Biblia el hombre no es presentado como una persona infalible, sino que es presentado tal y cual es una persona con errores. Y la Biblia nos presenta que hay una parte de nuestra naturaleza diferente a la naturaleza de Dios, y en esa parte de la naturaleza en la cual diferimos con Dios, podemos llamarla imperfección y en Dios vemos perfección, pero en los humanos vemos imperfección y específicamente refiriéndome al tema que estamos hablando, Dios no fracasa, pero nosotros sí fracasamos. Estamos, de hecho, escapando del fracaso. Y la mayoría de los filósofos, tanto tempranos de la época dorada como los de la época moderna, los de hace 2 siglos, encontramos este común denominador, el fracaso. Estamos llenos de fracasos. Si volteamos a ver nuestra propia vida, el pasado, y entre más crecemos, obviamente hay más fracasos ahí acumulados, estamos llenos de fracaso y estamos escapando del fracaso. Nadie quiere fracasar, todo el mundo quiere vencer. De hecho, es una cuestión que se habla bastante hoy en día. Somos campeones y somos campeones y somos campeones y somos campeones y nos queremos gritar que somos campeones, pero la verdad es que todos los días nos enfrentamos al fracaso. De hecho, nos enfrentamos no solo al fracaso que cometemos día tras día, sino nos enfrentamos al fracaso que cometimos anteriormente y lo cargamos con nosotros en nuestra memoria. Y a veces la memoria se transforma en una maldición porque recordamos aquello en lo que fracasamos. Es algo bastante complicado de hablar,
Y probablemente hay personas que ahorita, mientras estoy hablando y vean este video, quien sea quien fuere, y en el momento que lo esté viendo, va a estar pensando justamente en aquel fracaso, en aquella vez que se equivocó tanto, que le pesó tanto. Y estamos escapando del fracaso. Algunos escapan a través de adicciones, otros escapan a través de cuestiones menos autodestructivas, como por ejemplo la lectura. No todos los que escapan del fracaso están escapando, fracasando en su escape. Y encontramos a personas que deciden escapar del fracaso a través de confrontar el fracaso. Pero al final de cuentas, todos estamos en ese escape constante del fracaso. No lo queremos ni ver, ni escuchar, ni oír, pero es una realidad para todos nosotros. Vemos cómo se han escrito libros y multitud de tomos acerca de la psicología del fracaso, cómo el fracaso nos define, cómo nos define a veces no el fracaso que nosotros consideramos fracaso, pero lo que otros dicen. Entonces ahí ya pasamos de la primera persona a la tercera persona. Hay una persona afuera y tú piensas que ganaste, pero esa persona piensa que perdiste y rápidamente viene y te hace ver que aquello que pensaste que era una victoria realmente fue una derrota y fracasaste. Y a veces puede que sea verdad, a veces puede que sea mentira, a veces puede ser verdad y tú crees que es mentira, y a veces puede ser una mentira y tú crees que es verdad. Fracasaste en la manera de percibirlo. La persona dice, eres tonto, eres feo, no sirves para nada, pero realmente no es así, sin embargo tú lo creíste. Y el fracaso que vio la otra persona se transformó en la realidad que tú estás observando. Después podemos ver el fracaso ya no como una tercera persona, sino como una sociedad, como un todo. Y encontramos en la sociedad fracasos sin iguales. Y parece casi que los vemos en ciclos. Llega una ideología, llega una manera de gobernar, llega una perspectiva de la vida. La tenemos hoy, la teníamos ayer, la teníamos antier. Y si estudiamos la historia y si tenemos la oportunidad de voltear a ver nuestra historia, nos vamos a encontrar cómo aquello que nos salvó ayer nos destruyó el siguiente día. Hay una de las historias que más me ha impresionado en los últimos meses, años, y es la historia de Myanmar y cómo aquella mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de aquel país, después se transformó en una dictadora. Y es una situación que vemos día a día y a veces las filosofías son juzgadas de una manera, pues obviamente presente, pero sin olvidar que probablemente si nosotros lo hubiéramos vivido, tal vez hubiéramos pensado igual, tal vez no. Pero, por ejemplo, vemos la Unión Soviética. La Unión Soviética nació con un ideal de liberar al hombre, pero mientras desarrollaba su idea, en vez de liberar al hombre, esclavizó al hombre en el nombre de la libertad. Y no nos vayamos tan lejos, tenemos el capitalismo hoy en día y el capitalismo también es bastante debatible. Y mientras nosotros nos recostamos en nuestras habitaciones cuadradas alrededor del mundo con un cuadrado que está conectado a otro cuadrado, que está reproduciendo la realidad del mundo en la comodidad de nuestro hogar y podemos exclamar qué difícil las situaciones en Afganistán, estamos muy lejos de ella y se transforma en un espectáculo para nosotros, pero mañana tenemos que ir a trabajar porque tenemos que pagar el dinero para poder seguir observando ese cuadrado conectado a otro cuadrado que nos está mostrando una realidad de un capitalismo bruto que está transformando nuestra vida y mientras que uno está disfrutando, el otro está
siendo destruido. Y estamos también escapando del fracaso. El capitalismo nació para buscar una mejor manera de distribuir las cosas y terminó siendo peor. Creamos a personas que tienen el 99% de las riquezas y todos los demás, el 1% de las personas de este mundo tienen el 99% de las riquezas y solamente el 1% de lo que queda de riqueza se distribuye entre el otro 99% de la población. ¿Qué tan justo es eso? ¿A cuántas calamidades hemos visto a luz? Y a la vez, ¿qué hacemos? Nos transformamos o en hipócritas o en muertos. Nos transformamos en hipócritas cuando no hacemos nada al respecto de las maldades que sabemos muy bien que ocurren en nuestro día tras día. O nos transformamos en gente muerta cuando decidimos ser valientes e ir en contra de todo eso. Estamos escapando del fracaso y creo que no, probablemente hay manera de llevar esto más lejos todavía, este comentario que estoy haciendo, pero creo que he dejado el punto bastante claro. El fracaso está ahí. Y solamente una persona o una sociedad suficientemente alejada de la realidad, y tal vez ahí pudiéramos pensar que la definición de un loco, una persona loca, una sociedad loca, es alguien que no puede ver que vivimos en un fracaso constante y que sí hay algo como la naturaleza humana, la naturaleza de errar, de equivocarnos. Y así, con este contexto, podemos iniciar a ver, como habíamos dicho antes, en el libro de Gálatas, una de las peleas más rápidas que podemos encontrarnos en el Nuevo Testamento. Jesús vino, nos trajo un mensaje de salvación, de amor, de libertad, de realidad. Y más rápido de lo que puede decir mal evangelio, alguien llegó a querer cambiar ese mensaje. Alguien llegó a tomar ese mensaje y llevarlo o intentar llevarlo a fracasar. Una de las primeras epístolas que se han escrito, o al menos así lo consideran los estudiosos, es precisamente la epístola del libro de Gálatas. Y pues Pablo está confrontando a un grupo en específico, el grupo de los judaizantes, que estaban buscando perturbar, cambiar, corromper de alguna manera el mensaje original que Jesús estaba entregando y que dio a sus apóstoles para entregar a la humanidad. El mensaje específico de Dios para la salvación de tu vida, el Evangelio. Y así llegamos al capítulo 2, del versículo 11 en adelante, y vamos a ver algo bastante interesante aquí. Muy bien. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, y vamos a comenzar en el 11, y mira lo que dice. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Entonces aquí Pablo va a defender el evangelio de nada más ni nada menos que de Pedro el apóstol, uno de los principales apóstoles que se encontraba como casi el líder predilecto en Jerusalén. Y encontramos a este Pedro siendo confrontado por Pablo. Pedro y Pablo se encontraron en Antioquía y no fue la única vez que hubo problemas en Antioquía al respecto de qué era el evangelio y cuál era el mensaje del evangelio, el evangelio. Y Pablo tuvo que oponerse cara a cara a Pedro. Es como ponerte a tu jefe. Vemos en el capítulo anterior cómo Pablo tiene como héroe a Pedro. Después de su conversión, un tiempo después, él va a ver a Pedro, él va a explicarle a
Pedro la experiencia sobrenatural que tuvo mientras que Jesús directamente estaba enseñando a Pablo el mensaje del Evangelio. Y él fue con Pedro. Pedro tenía años enseñando el Evangelio. Pedro era una persona llamada por Jesús directamente, pero algo está pasando aquí. Pedro está cometiendo un error. Y nuevamente vemos esta idea destrozada, la idea de que hay alguna clase de persona que no va a equivocarse y que hay alguna clase de persona que no se le debe de confrontar. Y vemos aquí a una de las autoridades más importantes que podían existir en aquel entonces siendo confrontado por un error y de una manera pública. Entonces, Pablo, a continuación, nos va a mostrar el foco principal de la carta, la idea más importante que encontramos en la carta de Gálatas, o al menos en el sentido de que eso es lo que enfoca la carta. Este ejemplo que vamos a ver es de lo más peculiar. ¿Cómo es posible que Pedro sea aquella persona involucrada en corromper el evangelio si él mismo es un apóstol? Y el siguiente versículo dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo. Muy bien, aquí tenemos a uno de parte de Jacobo. Nada más quiero decir rápidamente que en Hechos capítulo 15, versículo 24, se nos hace claramente visible que estas personas que decían venir de Jacobo, el hermano de Jesús, que también lo conocemos como Santiago, realmente no venían de él, pues el mismo Santiago dice lo siguiente en Hechos 15, 24, dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Había un grupo, este grupo de judaizantes, que lo encontramos también aquí en Gálatas y lo habíamos encontrado en Hechos también, ahora específicamente en Antioquía, en otro contexto, no eran realmente aprobados por Santiago, por Jacobo, el hermano de Jesús. Y él dice, nosotros no estamos autorizando a estas personas. Su mensaje no es un mensaje correcto y nosotros no se los dimos. Entonces sabemos que aquí hay una cronología muy importante. Ocurrió primero lo que pasa en Gálatas, o es muy, muy, muy probable que lo que está hablando en Gálatas Pablo ocurrió primero que lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Y tenemos esta línea cronológica muy bien marcada aquí. Luego continuamos en el 12, dice, él, Pedro, dice Pablo, que Pedro comía con los gentiles, pero cuando aquellos, o sea, los judaizantes, aquellos que querían corromper el evangelio, ahorita vemos cómo querían corromper, cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Los judaizantes, los judíos se circuncidaban, estos eran los judaizantes. ¿Y qué es lo que está pasando cuando llegaron estas personas? Ahora, una de las cosas que los judaizantes estaban reclamando al mensaje de Pablo e inclusive al mensaje de Pedro o el evangelio era que ellos decían, bueno, ustedes están diciendo que ya no tenemos por qué seguir rigurosamente la ley. Ahora tenemos que creer en Jesús. Y ellos pensaban que lo que esto significaba es que ya no había ningún motivo real por el cual la persona viviera una vida buena, que viviera una vida moralmente correcta y de acuerdo a los estatutos de Dios. Ellos pensaban así, de tal manera que atacaban ese mensaje desde esa perspectiva, pensando que se estaba predicando que las personas fueran malvadas y que aunque fueran malvadas, podían ser contadas
por Dios como si hubieran hecho cosas buenas. Desde luego que ese no es el mensaje del Evangelio, pero ellos estaban entendiéndolo así. Y era normal que después de siglos de tradición, ellos vieran la ley como algo tan sagrado porque así se les había enseñado. Ahora, la ley no había dejado de ser sagrada o importante, pero en Cristo había ocurrido algo muy interesante con la ley que ahorita vamos a hablar. Entonces, también es muy probable que vemos de nuevo otra vez esta actitud de Pedro salir a la luz. Cuando Pedro es confrontado acerca de si estaba siguiendo a Jesús o no, en el momento en que Jesús iba a ser llevado a la cruz y al juicio, Pedro dijo que no y negó a Jesús 3 veces. Pedro también tuvo temor en aquella ocasión cuando Jesús le dijo que caminara sobre el agua. Siempre enfocamos en el asunto de Pedro caminando sobre el agua, pero últimamente se cayó porque tenía miedo. Y vemos a Pedro actuando con temor muchas veces, actuando con temor cuando Jesús le dice, yo me tengo que ir, y él dice, no, 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 que no sea así. Y cuando llegan a aprender a Jesús, él está actuando con temor. Y vemos a Pedro actuando con temor constantemente. Y aquí hay un dato muy importante acerca del carácter de Pedro, pero yo creo que aún revela más el carácter que tenemos nosotros. Pedro es salvo, Pedro es cristiano, Pedro cree en Dios, Pedro está siguiendo los pasos de Jesús, pero Pedro aún tiene una batalla en su mente. Aún, en cierta forma, está escapando del fracaso de alguna manera. Eso es algo que nunca va a dejar de suceder. Vamos a seguir cometiendo errores y cada uno de nosotros los cometerá en una área distinta que en el otro. Alguno juzga a otro porque esa persona no dice groserías, pero el otro pues resulta que no ha descuidado a su madre que es mayor de edad y necesita de su ayuda porque está enferma. Y cada quien tiene alguna área en particular en la cual está batallando. Seguimos teniendo fracasos. Y vemos que Pedro, esta persona tan importante, este apóstol, de hecho continúa teniendo este problema en esa área en particular que ya sabíamos que tenía ese problema. Sigue batallando con eso. Seguramente también aquí vemos que las personas que habían llegado a Antioquía, estos judíos judaizantes, probablemente eran personas de alto renombre, eran personas que tenían conexiones, que tenían una buena economía, que tenían cierto renombre. ¿Y alguna vez has visto a alguien así? Y no quiero generalizar, pero vemos a estas personas que se sienten capacitadas y habilitadas por su posición económica o su estatus social o su estatus en su trabajo o cualquier ese tipo de cosas. Y cuando ven algo que no les gusta, son muy abiertos y empiezan a crear un conflicto. Tal vez Pedro también estaba buscando evitar un conflicto, pero ¿qué es lo que pasaba? Dice que antes de que llegaran ellos, comía con los gentiles, o sea, nosotros los que no somos judíos, pero cuando llegaron, se empezó a apartar. Ya, ¿qué significa eso? Para los judíos era un pecado o era muy mal visto que los judíos comieran en la misma mesa que los que no eran judíos. Y esto tenía que ver con el estilo de comida o lo que se conoce como kosher. Por ejemplo, puedes ir a ver alguna de las leches aquí que se venden en México y puedes voltear a ver si ves una K, ¿verdad? Una KMD, y eso significa que es una comida kosher. Hay carne kosher, hay todo que sea kosher, o sea, que sea aceptado de acuerdo a la ley de los judíos y la ley que Dios les había dado, este reglamento para la nación judía para poder diferenciar entre judíos y no judíos. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo y nosotros, los gentiles, sí comemos cerdo. Entonces, obviamente, si tú estabas sentado en la mesa de un gentil y había cerdo, pues los demás judíos iban a verte mal. Iban a decir, ¿por qué tú estás rompiendo la ley comiendo cerdo, comiendo un lechoncito, ¿verdad? Comiendo unas chuletas ahumadas, comiendo un pulled pork? ¿Por qué? Tan rico que está. Pero pues era un pecado. Y Pedro,
cuando llegaron estas personas, él sí anteriormente, antes de que llegaran, sí estaba comiendo con los gentiles, estaba comiendo puerco junto con Pablo, porque Pablo estaba ahí, pero cuando llegaron los judaizantes y ellos traen las ideas de que no, tenemos que continuar con la ley, mira, vemos que Pablo luego, cuando llegaron no les dijo, a ver, aquí se van a hacer así las cosas. Él simplemente tuvo mucha paciencia. Pero luego Pedro se fue a sentar con los judíos nada más. Y después, ¿qué pasa? En el 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, dado que Pedro era una persona con influencia, pues él jaló a todos con él. Y los judíos hicieron lo mismo que Pedro. ¿Qué está pasando aquí? Dice, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Oye, antes de que llegaran este grupo de personas, estos judaizantes, antes de que llegaran ellos, eh, ustedes estaban comiendo con los gentiles. Ustedes antier, se comieron una torta de pulled pork con barbecue. Y ahora que llegaron ellos, entonces ya dejaron de comer. ¿Qué está pasando aquí? A un Bernabé, que era uno de los colaboradores, fue uno de los colaboradores más fieles de Pablo, también estaba haciendo lo mismo, jalados por ellos. Es bien interesante cómo funcionan los grupos. Es súper interesante. Los estudios los puedes ver en todos lados. Recuerdo uno muy interesante, un experimento grupal. Y el experimento va así. Eh, había 6 lápices diferentes. Uno era más chico que todos los demás. Había 6 lápices, todos 5 iguales, uno diferente. Y llegaban las personas y había una persona que no era parte del grupo. Digamos que eran 6 personas también. Una que no era parte del grupo y todos los demás eran parte del experimento, pero sabían lo que estaba pasando. Entonces, la persona que llega afuera, pues no sabe lo que está pasando. Esta persona llega de fuera y entonces empiezan a decir, a ver, ¿todos los lápices son iguales? Entonces le preguntan a uno y dice que sí, son todos iguales. Acuérdate que uno no era. Y luego el otro dice, sigue la persona que no estaba formando parte del experimento, el exterior, el que es externo, y dice, no, hay uno que es diferente. Le preguntan a otro, ¿son iguales? Sí. Y le preguntan al otro, sí, 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 sí. Cuando terminan, vuelven a comenzar y le preguntan de nuevo a la persona que había llegado de fuera, ¿son todos los lápices iguales? Y la presión del grupo lo quiebra y dice, sí, cuando su primera impresión había sido la verdad, no, pero la presión de grupo lo había llevado a mentir para poder encajar en el grupo. Esto está ocurriendo de alguna manera hoy también. Vemos la sociedad marcando la pauta y lentamente el grupo está buscando encerrar a todos en una especie de bully sociocultural para que todos puedan encajar en una sola cajita, sea verdad o sea mentira. Y eso ocurre en las familias, eso ocurre en todos lados. Eso ocurre absolutamente en todos lados y estaba ocurriendo aquí también. También de esta manera estaba sucediendo. Ellos estaban cediendo a la presión social. A lo mejor una de las cosas que les decían era, oye Pedro, ¿por qué te sientas ahí? Tienen el lechón. Mira, ¿sabes una cosa? Igual y no te tendrá nada de malo. Pero ¿cómo otros judíos van a querer escuchar el mensaje de Jesús? Porque estos eran personas que creían en Jesús, no eran personas que no creían en Jesús, eran personas que de hecho confesaban a Jesús como Salvador. Imagínate diciéndoles, bueno, Pedro, pero es mejor que, mira, no piensas que es mejor así, ¿verdad que sí, Pedro? Si nos ven otros judíos comiendo cerdo, van a decir, oye, ¿sabes qué? Eso está mal. Y si no nos ven comiendo cerdo, podemos hablar y pues igual después de algunos años podemos comer cerdo. Imagínate ese tipo de cosas pudieron haber llegado a estar pasando ahí. Seguramente. Y esto nos tiene que poner a pensar, bueno, ¿por qué Pablo fue tan radical
y dijo, tengo que confrontar esto que está pasando, no lo puedo dejar pasar, no puedo tolerarlo. Esto nos tiene que recordar a nuestro estudio de los límites de la tolerancia en Gálatas capítulo 1, versículo 6. La tolerancia tiene límites, la vida, la verdad. Y yo propuse esos dos, hay más. Pero la actitud de Pedro estaba poniendo en juego el mensaje del Evangelio. Pedro era un apóstol real, pero estaba provocando sin querer un gravísimo error. Él estaba poniendo en juego el Evangelio. El mensaje del Evangelio no tenía nada que ver con que si comía cerdo o no comía cerdo. Y estas personas estaban tratando el Evangelio de una manera que pudiera llegar a confundir a las personas y pudiera hacer que simplemente todos fueran igual que los judíos y no hubiera diferencia entre cristianos y judíos. Muy bien. El 14 dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud, Pablo vio que esto no estaba bien. En cuanto a la verdad del Evangelio, vemos el límite de la verdad siendo roto, no importa quién fuera, dice, le dije a Pedro, delante de todos. A partir de este momento vamos a escuchar el discurso de Pablo en contra de Pedro o el discurso de Pablo en contra de los judaizantes, el discurso de Pablo. Todo lo que vamos a ver hasta donde terminemos es Pablo, lo que dijo Pablo en aquella ocasión, cuando todas estas personas estaban condicionando la salvación de las personas por la comida, porque realmente lo que estaba pasando ahí era aún más profundo. Lo que ellos querían dar a entender con sus actitudes es que las personas que no seguían la ley no eran personas realmente redimidas por Jesús. Que si tú comías cerdo, no eras verdaderamente cristiano. Ese era el verdadero trasfondo de lo que estaba pasando. Y empieza diciendo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, lo primero que le dice Pablo es el tema principal de la carta. Voy a leer lo que escribí al respecto. Dice, los que estaban causando problemas en Galacia eran los mismos que provocaron problemas en este evento en la ciudad de Antioquía. Los judaizantes habían estado en Antioquía también y supuestamente venían de parte de Jacobo. Ya vimos que no era así. Pero Pablo tenía que actuar rápidamente. Este no era un tema de democracia, no era un tema de derechos civiles. Estaban atacando la esencia del Evangelio. Pedro estaba provocando que las personas empezaran a vivir no por Jesús y la fe en Jesús, sino por la ley y las obras de la ley. Y aunque Pedro sabía muy bien qué es lo que le está diciendo Pablo, si tú siendo judío vives como los gentiles, no es que Pedro ignorara, disculpen, no es que Pedro se encontrara en la ignorancia de la verdad. Él sabía lo que estaba pasando ahí, pero estaba sucumbiendo ante la presión social. Pero sin querer él estaba poniendo en juego el evangelio. Imagínate que esto hubiera continuado y simplemente pues hubiera creado esta idea de que tú tenías que seguir toda la ley para ser verdaderamente aceptable y ser salvo y ser cristiano. Y eso es justo el mensaje contrario del evangelio. Ok, muy bien. Dice en el 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Lo que le está diciendo Pablo ya está diciendo, yo y tú sabemos muy bien de qué se trata la ley. Somos judíos, no somos gentiles. Y bueno, ¿qué tiene que ver aquí el conocimiento de la ley? Dice, y aquí viene lo importante, en el 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, judíos, hemos creído en Cristo Jesús
para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Le está diciendo, oye, Pedro, tú sabes muy bien que no podemos cumplir la ley. Tú sabes muy bien que fracasamos, que es de humanos errar. La ley decía, si cumples toda la ley, todo el tiempo, y nunca te equivocas en cumplir la ley, entonces tendrás salvación. Pero si tú fallas una sola vez, entonces eres culpable de toda la ley. O sea, la ley dice, tienes que ser perfecto y nunca equivocarte. Pero le dice, aunque ahora tú siendo judío, yo también sabemos eso, pero sabemos que es imposible para nosotros llegar a cumplir la ley. Y por eso le dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está admitiendo la naturaleza humana del error. Pero empezamos a ver la luz, mientras que es evidente que estas personas quieren o aparentar o corromper el evangelio, diciendo, no, sí deberíamos de seguir la ley. Tenemos que seguir la ley, podemos seguir la ley. En cierta manera están implicando que sí se puede seguir la ley y cumplir toda la ley, pero de hecho no. Y es lo que Pablo le está recordando a Pedro, que ya lo sabía. Le está diciendo, tú sabes, Pedro, que no podemos. Y va más allá, dice, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hay demasiado que pudiéramos hablar de esto. Hay algunas religiones que dicen, bueno, me refiero en el mismo pensamiento cristiano, dicen, bueno, pues sí es por fe en Jesús, pero también tenemos que tener obras para la salvación, para la salvación. Bueno, la salvación es igual a la gracia más las obras. La salvación es igual a la fe más las obras. Pero no, nadie será justificado por las obras de la ley. Bueno, entonces, si siempre fracasamos, si siempre tenemos errores y no podemos alcanzar este estado de salvación en donde podemos conocer a Dios e ir al cielo, entonces, ¿cómo podemos ser salvados? Y aquí mismo lo dice, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. O sea, sé que la manera en que nosotros podemos escapar del fracaso es a través de tener una victoria que no es nuestra, una victoria que es ajena, pero que se nos da a nosotros, se nos imputa a nosotros, se nos adjudica legalmente a nosotros. Esta palabra justificados era una palabra que se utilizaba en las cortes judiciales. Era cuando se declaraba justo a una persona. A través de Cristo, a través de la fe en Jesús, nosotros somos declarados justos ante el juicio de Dios y no somos, no alcanzamos la categoría de justos a través de las obras de la ley, porque simplemente no está en nuestra naturaleza, como lo acabamos de ver hace rato. Esta contundente frase es motivo de discusión y de confusión. Nadie será justificado por la ley. Y nos ayuda a entender a los judaizantes, porque para los judaizantes esto era un caos total. ¿Cómo dices que nadie será justificado por la ley? Bueno, y que del pasado, pero lo que pasaba es que la ley en el pasado estaba apuntando hacia Jesús y no necesariamente que la ley por sí misma, pero los simbolismos de la ley apuntaban a Cristo. Por eso es que la gente podía ser salvada en Cristo a través de la ley anterior al descubrimiento total de la obra de Jesús.
Y es lógica, en cierta manera, el pensamiento de los judaizantes. ¿Cómo es posible que después de años y años y años vamos a cambiar todo lo que creemos? Y la conclusión de los judaizantes es que los cristianos podían seguir pecando y haciendo maldades y aún ser parte del reino. Eso se le llama antinomianismo, o sea, que niegas completamente la ley, pero eso no es así. Vamos a ver el 17, dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. ¿Qué significa esto? Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Lo que le está diciendo, lo que está diciendo Pablo a la multitud. Acuérdate que aquí están comiendo todos. Hay una mesa de los judíos que se están apartando de los gentiles. Secretamente ellos realmente piensan que ellos no son salvos, que los gentiles no son salvos porque comen cerdo. Y acá Pablo se levanta y porque Pedro está con la mesa de los judaizantes y empieza a decir todo esto y le dice, oye, yo busco ser justificado en Cristo. Yo entiendo que yo no puedo lograr a través de mi mérito propio la salvación de mi alma o el cumplimiento de la ley. Pero porque predico esto, me están diciendo que yo soy un pecador. Ustedes están diciendo, le está hablando a los judaizantes ahí sin querer queriendo, ustedes dicen que yo soy pecador. Estoy diciendo que Cristo es, como dice, ministro de pecado. O sea, Cristo vino a decirnos, pequen, pequen, pueden pecar. Y aquí viene la contraparte. O sea, si bien no somos salvados por nuestras obras, eso no significa que podemos y tenemos una libertad para pecar. De ningún modo, dice. Es una acusación injusta y se aclara muy bien. Mira lo que dice. Pablo no niega categóricamente. Dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulté transgresor. En primer lugar, Pablo lo que dice aquí es que nos hace ver que la ley, aquí lo que él ha destruido, ¿en qué sentido? Voy a leerlo porque creo que lo que escribí enfoca y es un resumen bastante bueno. Ok, ¿a qué se refiere Pablo diciendo que si reedifica lo que destruyó es pecador? Dice, Pablo ha sido un fiel mensajero del Evangelio. La división entre los judíos y los gentiles se ha roto a través de Jesús. La obra de Jesús es la culminación de un acto de la redención. Se cumplen las promesas a Abraham de bendecir a todas las naciones mediante su descendencia. Pablo ha enseñado esto, derrumbando la pared que dividía los gentiles de los judíos. En Cristo todos son parte del mismo reino. Sería un pecado restaurar esa barrera expresada en mandamientos, actuando en contra de la voluntad de Jesús. Lo que vemos en Cristo Jesús es que todos somos traídos a formar parte de un mismo reino. Y había una pared, esta pared estaba dividiendo los judíos que eran salvos de los gentiles que no eran salvos. Pero en Cristo Jesús la barrera se rompe y Él llama no solo a los judíos, sino ahora a todas las naciones a venir al reino de Dios. Y Pablo dice, yo no voy a reconstruir esa barrera. Pero este es un pero que continúa. El pero todavía no termina. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios? ¿Qué es eso? Vemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que dice, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, lo que pasa en la cruz es que Jesús en ese momento, mientras está colgado en un madero, legalmente puede recibir maldición, pero él no tenía por qué recibir maldición. Sin embargo, es posible que él reciba maldición, pero realmente lo que está pasando es que recibe la maldición en nuestro lugar. Entonces, Pablo va a empezar a hablar acerca de la cruz y de no la transfusión, sino de la imputación. Mientras que Jesús está recibiendo nuestro castigo, nosotros estamos recibiendo su justicia o sus méritos de justicia. Y hay algo muy interesante, porque esta misma arma
que vemos aquí, dice, maldito, lo que podía ser una maldición, un madero, se transforma en una maldición. Y vemos cómo Dios muchas veces, mira, utiliza la misma ley que demuestra nuestro carácter malvado para habilitar su redención en nosotros. Dios usa armas, inclusive a veces de nuestros enemigos, para salvarnos en contra de nuestros enemigos. Y también hay algo muy importante, dice Pablo, que por la ley murió. Oye, ¿estamos hablando de Jesús o estamos hablando de Pablo? ¿Cómo de que Pablo está muerto? Bueno, Pablo está diciendo específicamente, cuando habla acerca de estar muerto, está hablando acerca de estar muerto al pecado, como lo declara en Romanos capítulo 6. Ya no estamos ligados a la ley en el sentido de la salvación. En Cristo hemos muerto en la cruz y resucitado. Hemos muerto a la carne, el pecado. Y ahora tenemos una vida nueva. Gálatas 2:20. Y aquí es donde viene esta frase que probablemente la has escuchado y los cristianos la repiten y le repiten y la repiten. Viene esta frase que se dice y se dice y se dice, viene de una confrontación, de una crítica pública y directa de Pablo en contra de una autoridad de la iglesia. Y dice así, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, Jesús está hablando acerca de una vida diferente. ¿Qué es la vida que la cual está hablando Pablo aquí? Él dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la nueva vida de la cual está hablando Pablo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Jesús, cuando hemos creído en Jesús y Él nos regenera y atendemos a su llamado por la fe en Jesús, de hecho, llegamos a ser unas personas diferentes. Voy a leer lo que escribí. En Jesús hemos llegado a ser otro ser diferente. Antes y después de responder al llamado al Evangelio. Y hemos llegado a esta vida espiritual, solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo, solo por su palabra y solo para su gloria. Muy bien, 21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Dice, si son tus obras las que te pueden justificar, ¿para qué quieres a Jesús? Pero yo no hago nula la gracia de la ley. Lo que le está diciendo Pablo a Pedro es, tú estás haciendo nula la cruz. La obra de Cristo entera la estás destruyendo al momento de que estás agarrando la ley y queriendo vivirla para salvación. Y de esta forma se termina esta discusión. Lo que le está diciendo es, Pedro, ¿vas a desechar la gracia de Jesús? ¿Vas a caer en el engaño de que tú lo puedes lograr, de que tú tienes la fuerza y la capacidad para lograrlo, solo para sucumbir ante la realidad de que somos imperfectos y sufrir otra vez al ver tu insuficiencia ante la vida? El punto es este. Es una muy buena noticia, de hecho. Nosotros erramos, nos equivocamos. Nosotros no podíamos cumplir la ley. Por naturaleza, erramos y no podíamos cumplir todos esos preceptos. No tenemos esa capacidad de hacerlo. Y lo que Pablo le está diciendo, ¿que no te das cuenta que estás yendo en contra de la verdad de Dios? ¿Estás haciendo nulo a Cristo por causa de esto? Todos estamos escapando del fracaso. Pero hay una manera, hay un camino, hay una forma. Es comprender. Hay una manera de dejar de escapar y es comprender que de hecho no podemos escapar. Y dejamos de escapar. Y Jesús nos da la mano cuando dejamos de escapar del fracaso. Cuando creemos que lo podemos lograr. Como dije, no
no hay una sola manera de escapar del fracaso. Unos lo buscan escapar del fracaso intentando no equivocarse, pero no eres así de fuerte. Otros simplemente escapan de la realidad, pero otros se esfuerzan como los judaizantes, pero no lo van a lograr. Es interesante cómo, como dije hace rato, vemos las sociedades. Se esfuerzan, vamos a mejorar la sociedad y termina peor. Dicen, esta es la mejor sociedad que hemos creado, el capitalismo. ¿A qué costo? El costo de nuestra misma supervivencia. Si el capitalismo continúa a la velocidad que está, destruiremos el planeta. Hemos ocasionado una de las grandes extinciones a mano del hombre. Mientras comemos palomitas en nuestro cine preferido, sin querer, tal vez inclusive, o tal vez inconscientemente, estamos equivocándonos y destruyendo el planeta todos juntos, de alguna u otra manera. No me excluyo en esto. Y lo que está diciendo Pablo es, date cuenta, tienes errores. Pero nosotros, dice Pablo, no andamos escapando del fracaso, pero lo reconocemos. Sabemos que no lo podemos lograr, no podemos ser justos delante de Dios. Pero a través de Jesús, nosotros podemos dejar de escapar del fracaso y entregarle nuestros fracasos a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Nos perdona, nos limpia. Y luego más aún, dice Pedro que morimos a esa naturaleza y ahora Él nos transforma. Seguimos equivocándonos como Pedro se equivoca, pero ahora somos personas diferentes. Vemos las cosas diferentes y a partir de que tú respondes al llamado de Jesús, no eres transformado inmediatamente, eres transformado inmediatamente, pero no eres perfeccionado inmediatamente, en el sentido específico de que vas a continuar cometiendo errores, pero a partir de ahí tú vas a empezar una peregrinación. El camino de tu vida, a partir de que atiendes al llamado y pasas por la transformación de creer en Jesús, por el poder del Espíritu Santo, tu vida se va a transformar de una manera sobrenatural en un ascenso, en un ascenso, y vas a seguir mejorando y mejorando y mejorando, inclusive más allá de tu capacidad y fuera de tu capacidad humana, ayudado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿escapamos del fracaso? No, sino que entregamos el fracaso a Jesús. Y Jesús nos perdona y Jesús nos limpia. Y ahora, ¿qué haremos para seguir a Jesús? ¿Ya no lo seguimos? ¿Eso es todo? Déjame voy y voy a hacer lo que quiero con mi vida. No. Ahora, de hecho, Él nos ha transformado y Él nos va a llevar de la mano en esta transformación y poco a poco nos vamos a ir yendo, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Como dice Efesios, vamos a llegar a la estatura de un varón, a la estatura de Cristo, pero va a ser una progresión. Pero va a comenzar en el momento, esa progresión de ir mejorando en tu persona, mejorando y mejorando y mejorando, va a comenzar a partir de que atiendes el llamado de creer en Jesucristo. ¿Quiénes han fracasado de aquí? Todos. Esos son los mismos que necesitan escuchar a Jesús y entender que hay una manera diferente de escapar de ti mismo y es entender que no puedes escapar y que tienes que entregar ese fracaso a Jesús y de así, de esa manera, por la fe, llegar delante de Dios y ser justificado por la obra de Cristo. No sé cuál es tu error, pero lo que sí sé es que hay suficiente perdón en Jesús para ti. No sé en qué estás batallando, que estás cayendo una y otra vez en el fracaso, pero sé que si puedes atender al llamado de Jesús, iniciarás el camino para cambiar
ibas al sur, ahora irás al norte. Y vamos a terminar aquí. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos a media semana. Deja de escapar el fracaso. Reconoce que lo tienes y sigue a Jesús, que te perdona y te entrega una victoria importante, grandiosa, eterna, por su justicia. Voy a pararle aquí, aunque puedo seguir. Es un tema demasiado extenso. Dios los bendiga y nos vemos a media semana. Por favor, compartan, den un like a la página de Facebook, a la página de YouTube. Ayúdenos a vencer el algoritmo para poder llegar a más personas. Y pues espero que esto haya sido de su agrado. Espero que me puedan hacer llegar sus comentarios y compártalo con sus amigos. Y cualquier cosa, si alguien gusta mandarme un mensaje, lo puede hacer a través de la página de Facebook, es donde estoy contestando. Y pues bueno, les mando un saludo a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente emisión el próximo domingo. Adiós.